Bueno, seguimos con nuestra clase de regulación. De la glicólisis y gluconeogénesis. O sea, si bien es cierto, la última clase que vimos respecto a la regulación, nos centramos particularmente en la regulación del metabolismo de glicógeno, es decir, cómo una condición metabólica de hipoglicemia e hiperglicemia a través de mecanismos asociados a la secreción de primeros mensajeros, en este caso hormonas, glucagón o insulina, respectivamente, podían ejercer un efecto directo regulatorio sobre, en este caso, las enzimas que iban a participar directamente en el metabolismo del glicógeno. Y así, como vimos que en una condición de hipoglicemia, donde la hormona glucagón, cuando interacciona con su receptor de membrana plasmática a nivel del hepatocito, genera una cascada de señales a través de procesos de activación de adenilato ciclasa, que generaba un aumento en la transformación de ATP en AMP cíclico. Y ese segundo mensajero dijimos que activaba proteína quinasa A, que favorecía procesos de fosforilación. Entonces, dentro de los mecanismos de regulación de esta enzima, implicaba los procesos de fosforilación a través de enzimas quinasa, ¿ya? Y así veíamos que proteína quinasa A, que cuando fosforila, por ejemplo, la glicógeno fosforilasa quinasa, la activaba, y esa glicógeno fosforilasa quinasa activa fosforilaba con gasto ATP a la glicógeno fosforilasa, transformándola en activa. Y esa enzima permitía degradar glicógeno. No se olviden que bajo una condición de hipoglicemia, básicamente lo que tiene que hacer el hígado es degradar el glicógeno, generar glucosa a partir de la degradación de glicógeno y esa glucosa exportarla para restablecer los niveles plasmáticos, ¿ya? Eso implicaba también que en esa misma condición metabólica la glicógeno sintasa, a través de un proceso de fosforilación mediada por la proteína quinasa A, estaba inhibida, ¿ya? También vimos cómo se regulaba la PP1, y la PP1 en una condición de hipoglicemia también se encuentra inactiva, y básicamente porque proteína quinasa A dijimos que fosforilaba a una proteína fosfatasa inhibitoria 1, transformándola en activa, y que, estando libre de su forma activa, formaba un complejo con la PP1 inactivándola. Sí, gluconeogénesis. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Y así regulamos, bajo una condición de hipoglicemia, las enzimas que van a estar directamente relacionadas con el metabolismo del glicógeno. Y así, obviamente, se favorecía la degradación de glicógeno. Por el contrario, en una condición de hiperglicemia, habíamos dicho que insulina, como hormona extracelular, cuando se une a su receptor de membrana, generaba también una señal intracelular mediada por un segundo mensajero a nivel de membrana, que es el inositol bifosfato, que era fosforilado por una quinasa que era previamente activada por este sustrato del receptor de insulina fosforilado, ¿ya? Y que transformaba el PIP2 en PIP3, inositol trifosfato. Como segundo mensajero a nivel de membrana, ese PIP3 favorecía la activación de proteínas quinasa, como la proteína quinasa B, que eran dependientes de insulina, ¿ya? Y esa proteína quinasa B, dijimos que, por un lado, inactiva una glicógeno sintasa, y además se activaba la PP1. Acuérdense que la PP1 estaba inactiva, ¿ya? Cuando se unía y se formaba, y formaba parte de este complejo con la fosfatasa inhibitoria. Y que bajo esa condición metabólica se activaba una segunda fosfatasa, que era la PP2B, y esa proteína fosfatasa 2B y desfosforilaba a la proteína inhibitoria, se transformaba inactiva y se liberaba el PP1, el cual no se olviden que el PP1, junto con todas las enzimas, ¿ya?, del metabolismo del glicógeno, forman parte de este núcleo multienzimático, ¿ya?, que de una u otra manera estaban determinadas o
se encontraban asociadas a través de una proteína GM. ¿Ya? Después, acuérdense que vimos el mecanismo completo de este núcleo multienzimático y vimos que la proteína GM, cuando está parcialmente fosforilada, favorecía la formación de este núcleo multienzimático, activando la PP1 y manteniéndola secuestrada la PP1 en su forma activa. Y la PP1 en su forma activa, por lo tanto, desfosforila a todas las otras enzimas. Y al desfosforilar a las otras enzimas, dijimos que glicógeno sintasa se activa, glicógeno fosforilasa quinasa se inactiva, y además se inactiva la glicógeno fosforilasa. Por lo tanto, en esa condición metabólica, hiperglicemia, se favorecía la síntesis de glicógeno y se inhibía la degradación de glicógeno. Eso fue lo que vimos en la última clase, ¿ya? Por lo tanto, ahora que ya regulamos el metabolismo de glicógeno, ¿ya?, en una condición de hipoglicemia y en una condición de hiperglicemia, vamos a ver cómo se regula la glicólisis y la gluconogénesis, ¿ya? Solamente recordar que en la glicólisis existen 3 reacciones que son irreversibles, que es de glucosa a glucosa 6-fosfato, de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato y de fosfoenolpiruvato a piruvato, ¿ya? Estas son las 3 reacciones irreversibles y que dijimos que mostraban mecanismos de regulación, ¿ya? La diferenciación respecto a los mecanismos de regulación es que la primera reacción de la glicólisis, mediada por una exoquinasa, este mecanismo es bastante particular y solo se da en el miocito, es decir, en las células musculares, no se da en el hepatocito, ¿ya? Entonces yo les voy a mostrar, si bien es cierto, nosotros nos vamos a centrar en los mecanismos regulatorios de la glicólisis y la gluconogénesis a nivel hepático. Les voy a mostrar cómo la primera reacción mediada por la exoquinasa en el miocito, es decir, en la célula del músculo esquelético, se regula la fosforilación de glucosa, ¿ya? Y las otras dos, o los otros 2 puntos de regulación, donde dijimos que la fosforilación de la fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato por la PFK1 y la reacción inversa, en este caso la gluconogénica, determinada por la fructosa 1,6-bifosfatasa, dijimos que esta, a nivel hepático, a nivel del hepatocito, ¿ya?, esta reacción es una reacción importante o muy importante, ya que con este mecanismo de regulación asociado a este paso, podemos regular de manera simultánea ambas rutas metabólicas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando activemos la glicólisis, automáticamente se va a inactivar la gluconogénesis y viceversa, ¿ya? Este es el punto de regulación simultánea o coordinado. ¿Ya? Punto de regulación simultáneo o coordinado entre la glicólisis y la gluconogénesis. Si bien es cierto, la última reacción que tiene que ver con la transformación de fosfonolpiruvato a piruvato es una reacción irreversible. Esta reacción, nosotros vamos a ver que vamos a regular la enzima, solamente la enzima glicolítica, no se regula de manera automática o coordinada la enzima gluconogénica. Solamente se regula la enzima glicolítica y presenta 2 mecanismos de regulación, ¿ya? También se los voy a mostrar. Uno en el músculo esquelético y otra en el hepatocito. Son mecanismos completamente diferentes, ¿ya? En el músculo esquelético es una regulación alostérica. En cambio, en el hepatocito es una regulación covalente. ¿Ok? Entonces, primer punto de regulación de la glicólisis, pero en el miocito. La regulación, la reacción es glucosa más ATP, genera glucosa 6-fosfato más ADP, ¿ya? Y esto es mediado por la exoquinasa.
No se olviden que estamos en el miocito, ¿ya? No en el hepatocito o en el músculo esquelético. Resulta ser que la enzima, ¿ya? La enzima activa se encuentra en su forma libre, ¿ya? Y en el citosol. Pero esta enzima libre, citosólica, en su forma activa, está en equilibrio con la enzima, la exoquinasa, unida a una proteína nuclear, ¿no? Está unida formando un complejo con una proteína nuclear, transformándola en inactiva y, vamos a poner acá, unida, y en el núcleo. ¿Ya? Este equilibrio, que si bien es cierto es un equilibrio lento, ¿ya? Está determinado por los niveles de glucosa y los niveles de fructosa 6-fosfato. Es decir, cuando se favorece la enzima en su estado libre y activa, voy a poner una flecha acá. No se olviden que aquí estamos regulando esa reacción, es decir, se va a favorecer la forma libre de la enzima y por lo tanto activa en el citosol cuando aumenta la concentración de glucosa. Y cuando aumenta la concentración de glucosa a nivel de músculo esquelético, obviamente el músculo esquelético utiliza glucosa como fuente de energía. Entonces va a favorecer el desplazamiento de este equilibrio de la enzima inactiva, formando un complejo con una proteína nuclear en el núcleo a su forma libre en el citosol y activa. ¿Cuándo se va a inactivar la enzima? Se va a inactivar la enzima cuando estoy poniendo positivo acá porque estoy viendo ahora la formación del complejo enzima proteína nuclear, y eso va a estar determinado cuando aumente la concentración de fructosa 6-fosfato. ¿Ya? Ese es el mecanismo por el cual la enzima, en este caso la exoquinasa, en el miocito, se regula. ¿Ya? Es un esquema, es un mecanismo de regulación completamente diferente a los mecanismos que nosotros hemos visto de regulación hasta el momento. Y por eso siempre yo lo muestro como un caso muy particular. ¿Ya? ¿Ya? Eso va a significar que la primera reacción de la glicólisis se va a ver favorecida ¿cuándo? Cuando aumente la concentración de glucosa. Aumenta la concentración de glucosa, por lo tanto, se activa la forma libre de la enzima y por lo tanto hay fosforilación en el carbono 6 para formar glucosa 6-fosfato. Además, recuerden que cuando la glucosa se fosforila, ¿ya? Aquí la glucosa no tiene carga, en cambio cuando se fosforila y ustedes están incorporando un grupo fosfato en el carbono 6, están otorgándole a la estructura o a la molécula de glucosa, le están otorgando 2 cargas negativas. Entonces están transformando esta molécula, que es un polialcohol, esos son puros CH2OH, CH2OH, la están transformando en una molécula ahora cargada, ¿ya? Cargada en el carbono 6. Fosfato. Y es el mecanismo que tiene en el fondo para atrapar la molécula de glucosa en el citosol, ya que no hay transportadores aniónicos, es decir, no hay transportadores de moléculas con carga negativa que la pueden exportar desde el citosol. Entonces, básicamente es la molécula de glucosa que queda atrapada en el citosol y prosigue obviamente la glicólisis. ¿Ya? Ese es el mecanismo, no hay otro. ¿Ya? Para la segunda reacción, para el segundo punto de regulación de la glicólisis, ahora en el hepatocito, ahora sí, es un mecanismo, si bien es cierto, se lo voy a indicar acá, es un mecanismo de regulación alostérico o altérica. La reacción es la siguiente: de fructosa
Vamos a resumir mejor. Fructosa 6-fosfato, lo voy a vuelta aquí. Fructosa 6-fosfato se transforma en fructosa 1,6-bifosfato. Esta reacción es una reacción mediada por una quinasa con gasto de ATP para hidrolizar el grupo fosfato y transferirlo al carbono 1 de la fructosa. Y esta reacción es mediada por la fosfofructoquinasa 1, PFK1, con sus siglas en inglés. ¿Ya? Resulta ser que la fosfofructoquinasa 1 es una enzima regulada alostéricamente. ¿Qué significa eso? Ya, acordémonos de los mecanismos de regulación alostérico. Tengo un modulador que puede ser negativo o puede ser positivo. Ese modulador se une al sitio regulatorio de la conformación correspondiente. Si es positivo, la conformación R; si es negativo, la conformación T, y así sucesivamente. Trayendo como consecuencia ya sea una activación de la enzima o una inhibición de la enzima. Y la activación de la enzima se va a ver reflejado en una disminución del K05 y una disminución del efecto cooperativo. Es decir, se requiere una menor concentración de sustrato para activar la enzima y alcanzar, por lo tanto, su velocidad máxima. Y esta PFK1 es inhibida alostéricamente por el mismo sustrato. Ahí yo tengo un modulador homotrópico negativo. ¿Ya? Es inhibida por el mismo sustrato. Se subentiende, por lo tanto, que ATP se une primero con mayor afinidad al sitio catalítico, y una vez que ese sitio catalítico se satura, el exceso de ATP obviamente se une al sitio regulatorio de la conformación ER y forma un complejo inactivado. Y al formar un complejo inactivado, disminuye la Vmax. ¿Ya? Pero ATP actúa como un modulador homotrópico negativo. ¿Ya? Pero de manera más importante, bueno, también voy a poner acá que citrato también es un inhibidor de la PFK1. Pero por otro lado, actúa como un activador AMP. Y AMP es señal intracelular de que no hay energía. Entonces, cuando no hay energía, se tiene que activar la glicólisis, porque no se olviden que la finalidad de la glicólisis es obtener energía. Es poquito, un 7%, pero obtiene energía, ¿ya? A través de un proceso de semioxidación de la glucosa en piruvato. Entonces, AMP como una señal deficiente de energía intracelular, entonces fíjense que actúa como un modulador heterotrópico positivo. Pero de manera más importante, ahora voy a escribir la reacción gluconeogénica, y la reacción gluconeogénica me dice que la transformación de fructosa 1,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato a través de la hidrólisis del carbono. La hidrólisis del fosfato unido en el carbono 1, ¿ya? Entonces liberamos el fosfato, y esta reacción es mediada por una fosfatasa, que es la fructosa 1,6-bifosfatasa 1. Fructosa bifosfatasa 1. ¿Ya? ¿Y por qué está la PFK1 y por qué está la fructosa bifosfatasa 1? Porque existe la PFK2 y la fructosa bifosfatasa 2. Pero de manera más relevante, respecto del mecanismo de regulación, donde dijimos que en este punto se regula de manera coordinada y simultánea la glicólisis y la gluconogénesis, existe otro metabolito que es la fructosa que es la fructosa 2,6-bifosfato. Y resulta ser que la fructosa 2,6-bifosfato hagamos de esta manera. ¿Ya? Actúa como un potente regulador alostérico heterotrópico positivo sobre la glicólisis,
es decir, activa la glicólisis, pero y de manera simultánea inhibe la gluconeogénesis. Esa es la importancia que tiene este mecanismo de regulación. Si bien es cierto, las enzimas glicolíticas y gluconogénicas presentan un mecanismo de regulación alostérico, ¿ya? Donde el efector más importante es la fructosa 2,6-bifosfato, ya que, o sea, más importante respecto de AMP y más importante respecto de la inhibición de ATP. ¿Por qué? Porque ATP regula alostéricamente y solo la PFK1, AMP regula solo la PFK1, en cambio la fructosa 2,6-bifosfato regula de manera simultánea y coordinada las dos enzimas, la glicolítica y la gluconogénica, y cuando activa uno, inhibe la otra. Si bien es cierto, yo lo dibujé de esta manera, resulta ser que el mecanismo de regulación alostérico, mediado por fructosa 2,6-bifosfato, y aquí viene la diferencia, genera este mecanismo de regulación, voy a borrar un poquito más acá, fructosa 6-fosfato, ¿ya? Ocurre este mecanismo de regulación solo cuando la concentración de fructosa 2,6-bifosfato aumenta. Es decir, cuando aumenta la concentración de fructosa 2,6-bifosfato, activa la glicólisis e inhibe la gluconogénesis. Por el contrario, cuando la concentración de fructosa 2,6-bifosfato disminuye, trae como consecuencia inhibición de la glicólisis y activación de la gluconeogénesis. Entonces, hay que tener cuidado, que son los niveles de fructosa 2,6-bifosfato. Si esto aumenta, activamos la glicólisis, y inhibimos la gluconeogénesis. Si la concentración de fructosa 2,6-bifosfato disminuye, entonces se inhibe la glicólisis y se activa la gluconeogénesis. La pregunta es, ¿cómo se regula las variaciones de fructosa 2,6-bifosfato? Y ahí está la complejidad del mecanismo regulatorio de las enzimas glicolíticas y gluconogénicas. Entonces, ¿cómo generamos la fructosa 2,6-bifosfato? Entonces ahora yo voy a borrar el mecanismo regulatorio y vamos a ver cómo se forma la glucosa 2,6-bifosfato. Resulta ser que la fructosa 2,6-bifosfato se forma por fosforilación de la fructosa 6-fosfato. Fructosa 2,6-bifosfato. Quien fosforila la fructosa 6-fosfato en el carbono 2 es la PFK2. Por eso que se llama 2. ¿Por qué se llama 1? Porque la PFK1 fosforila, con su actividad quinasa, fosforila el carbono 1 de la fructosa. Y la PFK2, la actividad quinasa, fosforila el carbono 2 de la fructosa. Entonces, la fructosa 6-fosfato yo la puedo transformar en fructosa 2,6-bifosfato por actividad de la PFK2. Y viceversa, la fructosa 2,6-bifosfato se puede hidrolizar en medio acuoso, liberando el fosfato, por la fructosa bifosfatasa 2. ¿Ya? Entonces, vamos a completar acá. Se gasta quieta. Siempre se gasta ATP en las fosforilaciones. Y esta es medida por la PFK2. Entonces, si ustedes se fijan, ¿quién va a determinar la concentración o los niveles de fructosa 2,6-bifosfato en mi sistema para que regule la glicólisis y la gluconogénesis? Es la actividad quinasa o la actividad fosfatasa. ¿Ya? Entonces, si yo quiero transformar fructosa 6-fosfato en fructosa 2,6-bifosfato, la actividad quinasa tiene que estar activa y la actividad fosfatasa tiene que estar inactiva. Si eso ocurre, entonces
la concentración de fructosa 2,6-bifosfato aumenta. ¿Ya? Ahora la pregunta es, ¿cómo se activa la PFK2 y cómo se inactiva la fructosa bifosfatasa 2? Resulta ser que esta enzima, ojo, esta quinasa y esta fosfatasa es una sola enzima que tiene una actividad quinasa o tiene actividad fosfatasa. Entonces, y resulta ser que esa enzima que tiene actividad quinasa y que tiene actividad fosfatasa es regulada covalentemente. Entonces, mi enzima que tiene actividad fosfatasa, fructosa bifosfatasa 2, y que tiene actividad quinasa, PFK2, ¿ya? Cuando se encuentra hidroxilada, ¿ya? Déjenme para que no me vaya a equivocar. Hipoglicemia, ya, déjenme ver, pero sí, hipoglicemia. Entonces, voy a escribirlo de esta misma manera. Fructosa bifosfataso 2 y PFK2 va a estar fosforilada, ¿ya? Entonces, cuando se fosforila esta enzima bifuncional, estamos fosforilando, obviamente hay gasto de ATP, ¿ya? Y la fosforilación a nivel hepático es mediada por proteína quinasa A. No se olviden que la proteína quinasa A se encuentra activa, ¿ya? ¿Y por qué se encuentra activa? Porque es activada por el aumento de AMP cíclico intracelular. Y el aumento de AMP cíclico intracelular está determinado por glucagón, como señal extracelular. Aquí solamente estoy resumiendo de una manera muy general el mecanismo de activación de proteína quinasa A. Entonces, si yo estoy en una condición de hipoglicemia, fíjense, y en una condición de hipoglicemia se tiene que activar la gluconogénesis e inhibir la glicólisis, entonces se activa proteína quinasa A. Déjenme, solamente para que vaya donde está. Se activa proteína quinasa A. En alguna parte lo... Ya. Se activa proteína quinasa A, la que va a favorecer la fosforilación de la enzima bifuncional. Ahí está. Pero cuando esto ocurre, ¿ya? Cuando se favorece la fosforilación mediada por proteína quinasa A, ¿ya? Se va a activar la función fosforilasa y se va a inhibir la función quinasa. ¿Se acuerdan que habíamos comenzado esta historia diciendo que si aumentamos la concentración de fructosa 2,6-bifosfato, es decir, cuando aumenta la actividad quinasa, se va a favorecer la glicólisis, ¿ya? Y se inhibe la gluconogénesis. Por el contrario, cuando estamos, y eso es una condición de hiperglicemia, cuando estamos en una condición de hipoglicemia y hay activación de la proteína quinasa A, tiene que ocurrir una inactivación de la función quinasa de la enzima. Entonces, cuando se fosforila la enzima bifuncional por acción de la proteína quinasa A, se activa la función fosfatasa, vamos a dejar aquí vamos a resaltar la función fosfatasa, y se inhibe la función quinasa. Entonces, en nuestro esquema, ahora han hecho de menos una pizarra más grande, ¿ya? Vamos a anotar esto por aquí.
activación de AMP cíclico, y esta es activada por glucagón o hipoglicemia. Hipoglicemia. Entonces, en una condición de hipoglicemia dijimos que se activa la función fosfatasa 2 y se inhibe la función quinasa 1. Entonces, ¿cómo quedaría el esquema? De fructosa 6-fosfato. Si se fosforila en el carbono 2 para formar fructosa 2,6-bifosfato, dice que se inactiva la función quinasa, por lo tanto la función quinasa, aquí dibujamos línea punteada. La función quinasa, que sería la PFK2, estaría inactiva, por lo tanto no se favorece la fosforilación en el carbono 2, y estaría activa la función fosfatasa, es decir, fructosa bifosfatasa 2 estaría activa. ¿Cuál es la consecuencia de activar la función fosfatasa 2 e inhibir la función quinasa 2? Que disminuye la concentración de fructosa 2,6-bifosfato. Y al disminuir la concentración de fructosa 2,6-bifosfato, entonces se inhibe la glicólisis, entonces luego se inhibe la glicólisis, o sea, se inhibe PFK1, y por lo tanto se inhibe la glicólisis, y se activa la fructosa bifosfatasa 1, es decir, la gluconeogénesis. ¿Ok? Acuérdense que proteína quinasa A fosforila muchos blancos, y proteína quinasa A también inactiva a la PP1, ¿ya? Es decir, en esta condición de hipoglicemia, ¿quién desfosforilaría a mi enzima bifuncional? Sería fosfato, agua, sería la PP1. Pero en esta condición metabólica, la PP1 está inactiva. Entonces, al estar inactiva la PP1 y al estar activa la proteína quinasa A, va a permanecer activa la función fosfatasa 2. ¿Ya? Solamente para completar este esquema, la fructosa bifosfatasa 2 o la función fosfatasa cuando está hidroxilada estaría inactiva y estaría activa la función quinasa. ¿Ya? Entonces ahí ustedes tienen el mecanismo que me permite, a través de una condición de hipoglicemia mediada por glucagón, de activar la gluconogénesis e inhibir la glicólisis a través de una disminución de la concentración de fructosa 2,6-bifosfato. ¿Qué pasa en una condición de hiperglicemia? ¿No? En una condición de hiperglicemia, o sea, si tenemos hiperglicemia, hay un aumento de la concentración plasmática de glucosa, entonces esa glucosa entra al hepatocito y tiene que ser rápidamente transformada a través de la glicólisis. Para que eso ocurra, bueno, y en esta condición, activada por insulina y mediada intracelularmente por una activación de la PP1 e inactivación de la proteína quinasa A, ¿ya? Entonces, bueno, lo borré, pero no importa. Entonces, la proteína quinasa A estaría inactiva. ¿Y por qué está inactiva la proteína quinasa A? Porque disminuye la concentración de AMP cíclico o sencillamente no hay AMP cíclico que active la proteína quinasa A. Porque resulta ser que voy a ocupar este esquema. Resulta que el AMP cíclico que estaba activando a la proteína quinasa A, ¿ya? Está siendo
transformado en AMP por una fosfodiesterasa. ¿Qué es lo que hace esta fosfodiesterasa? Rompe el AMP cíclico y lo transforma en AMP. Por lo tanto, disminuye la concentración de AMP cíclico y al disminuir o desaparecer la concentración de AMP cíclico, se inactiva la proteína quinasa A. Y esto es mediado por o es activado por nuestra condición de hiperglicemia, insulina. Entonces, se inactiva la proteína quinasa A y por lo tanto no hay fosforilación de la enzima bifuncional. Y como estamos en una condición de hiperglicemia, se activa la PP2B y la PP2B favorece la activación de la PP1, ¿ya? Es decir, nuestra PP1 estaría activa, favoreciendo la desfosforilación de mi enzima bifuncional, está activa en esta condición de hiperglicemia, y si ustedes se fijan, por lo tanto, se inactiva la función fosfatasa 2 y se activa la función quinasa. Cuando se activa la función quinasa, ahora nuestras flechitas cambian, se activa la función quinasa y se inactiva la función fosfatasa, trae como consecuencia que la fructosa 6-fosfato sea transformada en fructosa 2,6-bifosfato y por lo tanto aumente la concentración de este regulador, y al aumentar la concentración de la fructosa 2,6-bifosfato va a favorecer una activación de la glicólisis a través de la activación de la PFK1 y una inhibición de la fructosa bifosfatasa 1 o de la gluconogénesis, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, las enzimas glicolíticas y la enzima gluconogénica, PFK1 y fructosa bifosfatasa 1, son reguladas alostéricamente, ¿ya? El principal mecanismo de regulación sobre la concentración del modulador, que en este caso sería fructosa 2,6-bifosfato, es a través de un mecanismo de regulación covalente, ¿ya? Así que por favor tengan mucho cuidado. La regulación covalente es de la enzima bifuncional, es decir, PFK2, fructosa bifosfatasa 2. Si ustedes regulan covalentemente la 1, está todo malo. Aunque después me digan, profe, me equivoqué, en vez de 1 era 2, está todo malo, ¿ya? Y cada vez que llego a esta parte de la materia, siempre se los digo en clase, porque más de alguno siempre se equivoca en regular covalentemente la 1 en vez de la 2, ¿ya? Entonces, la complejidad en este punto de regulación, que de manera simultánea está regulando la glicólisis y la gluconogénesis, es a través de un mecanismo de regulación covalente sobre la enzima bifuncional PFK2, fructosa bifosfatasa 2, que va a determinar los niveles intracelulares de fructosa 2,6-bifosfato. Y son estos los que van a determinar si se activa la glicólisis e inhibe la gluconogénesis o viceversa, ¿ya? No estoy mirando por si es que alguien pregunta, no estoy mirando el chat. Ya. ¿Alguna? No han preguntado nada. ¿Ya? El citrato, Benjamín, es un intermediario del ciclo de Krebs y actúa como un modulador heterotrópico negativo de la PFK1. Nada más que eso, ¿ya? O sea, yo les mostré el mecanismo de regulación completo. Obviamente nos centramos en los mecanismos de regulación covalente que van a determinar cómo fluctúan los niveles o las concentraciones de fructosa 2,6-bifosfato, que son los que van a tener un efecto mucho más importante sobre las enzimas glicolíticas y gluconogénicas y su regulación, ¿ya? El citrato se lo nombro porque es parte del mecanismo, ¿ya? Pero el citrato realmente no tiene mucho efecto en condiciones, digamos, normales. Si bien es cierto, es un inhibidor de la glicólisis, no tiene un efecto tan
tan relevante como la fructosa 2,6-bifosfato. ¿Ya? Cuando lleguemos a metabolismo de ácidos grasos, ahí vamos a ver que el citrato, que es citosólico, va a salir de la matriz mitocondrial y va a llegar al citosol. Cuando estamos en una condición de hiperglicemia, se favorece la glicólisis. Y aquí está la PFK1, se favorece la glicólisis. El piruvato entra a la matriz mitocondrial, genera el citrato, y el citrato va a salir de la matriz mitocondrial y va a ser el precursor para la síntesis de ácidos grasos. Entonces uno podría decir, ese citrato que ahora está en el citosol, ¿puede inhibir la glicólisis? Claro, puede inhibir la glicólisis en la PFK1, pero después les voy a mostrar que la concentración real de citrato, ¿ya? Cuando están activas estas rutas metabólicas, es muy bajita. ¿Y por qué? Porque cuando el citrato salga de la matriz mitocondrial y prosiga hacia la ruta de síntesis de ácidos grasos, la enzima que lo transforma, que es la citratoliasa, también está muy activa en esta condición metabólica. Eso significa que apenas el citrato sale de la matriz mitocondrial, rápidamente es transformado. Eso significa que el efecto real que tiene citrato sobre la inhibición de la PFK1 en la glicólisis realmente es despreciable, es muy bajita, ¿no? Pero cuando lleguemos a esa parte de la materia, se las voy a volver a mencionar, ¿ya? Ok. Ok. Y el último punto de regulación es cuando el fosfonolpiruvato se transforma en piruvato y lo hace a expensas de ADP. Acuérdense que esta es una reacción extremadamente exergónica y sintetiza ATP. La enzima que cataliza esta reacción es la piruvatoquinasa. ¿No? Es la piruvatoquinasa. Y a nivel hepático, la piruvatoquinasa también es regulada covalentemente, ¿ya? A ver, sí, no importa. Ya. Es regulada covalentemente. ¿Qué significa eso? Que vamos a diferenciar aquí a nivel hepático o hepatocito, ¿ya? En el hepatocito, la piruvatoquinasa es regulada covalentemente. ¿Qué significa eso? Que si se quiere activar aquí, que es la transformación, digamos, de fosfonolpiruvato a piruvato, es decir, esto es glicólisis. Cuando se quiere activar la glicólisis, o cuando se encuentra activa la glicólisis, es porque estamos en una condición de hiperglicemia. Y en hiperglicemia, mediada por insulina, no se olviden que la PP1 está activa y está inactiva la proteína quinasa A. Entonces, la piruvatoquinasa se encuentra en su forma activa cuando está hidroxilada, ¿ya? Y esta enzima se encontraría, por lo tanto, inactiva en su forma fosforilada. Cuando estamos en una condición de hiperglicemia, se encuentra activa la PP1. Entonces, la PP1 en su forma activa va a favorecer la desfosforilación de la enzima piruvatoquinasa, transformándola en la enzima activa y, por lo tanto, favoreciendo la transformación de fosfonolpiruvato a piruvato. Entonces, en hiperglicemia, cuando está activa la PP1, está inactiva la proteína quinasa A. Está inactiva. Y ya sabemos, porque en esta condición de hiperglicemia, la proteína quinasa A tendría que activarse a expensas de AMP cíclico, pero en una condición de hiperglicemia se activa una enzima, que es la fosfodiesterasa,
y esa fosfodiesterasa lo que hace es romper el AMP cíclico y transformarlo en AMP, y por lo tanto no hay AMP cíclico, o disminuye la concentración de AMP cíclico, y por lo tanto no activa la proteína quinasa A. Entonces, en una condición de hiperglicemia, donde hay que mantener activa la glicólisis, se hace a través de una activación de la PP1 que desfosforila a la piruvato quinasa, transformándola en su forma activa, ¿ya? Por el contrario, en una condición de hipoglicemia, en hipoglicemia, acuérdense que se tiene que activar la gluconogénesis y se tiene que inhibir la glicólisis, por lo tanto, en una condición de hipoglicemia se encontraría inactiva la PP1, ¿ya? Se encontraría inactiva la PP1 y se encontraría activa la proteína quinasa A en una condición de, no se olviden, de hipoglicemia. ATP, ADP, mediada por la fosforilación de proteína quinasa A, se encontraría activa, mediada por AMP cíclico, ¿ya? Esto es, por lo tanto, una condición de hipoglicemia, ¿ya? Y lo último que me queda mostrarles, bueno, esto es en el hepatocito, solamente mostrarles que en los otros órganos glicolíticos, por ejemplo, músculo esquelético, cerebro, etc., la piruvato quinasa presenta un mecanismo de regulación alostérico, ¿ya? En este caso, se activa por fructosa 1,6-bifosfato, es decir, la fructosa 1,6-bifosfato, este intermediario glicolítico, es un modulador alostérico heterotrópico positivo de la piruvato quinasa. Esto es, ojo, esto es en otros tejidos extrahepáticos, ¿ya? Y actúan como moduladores heterotrópicos negativos. El mismo producto de la reacción, es decir, ATP, es decir, cuando hay mucha energía intracelular, obviamente se inhibe la glicólisis, ¿ya? También lo inhibe acetil-CoA, ¿ya? Ese otro modulador alostérico, el acetil-CoA, es un precursor de ácidos grasos, y si es un precursor de ácidos grasos, también inhibe la glicólisis, ácidos grasos de cadena larga. ¿Ok? Entonces, si bien es cierto, la piruvato quinasa presenta dos tipos de isoforma, ¿ya? La isoforma presente en el hepatocito, ¿ya? Que es la isoforma L, y es regulada covalentemente. En cambio, en otros tejidos extrahepáticos, la piruvato quinasa presenta la isoforma M, y esa isoforma M es regulada alostéricamente, ¿ya? Donde el principal regulador, si ustedes se fijan, intermediario glicolítico, favoreciendo la activación de la glicólisis, y un inhibidor, que en este caso sería el mismo producto. ATP, como nivel, es un marcador de los niveles intracelulares de energía. Entonces, cuando hay mucha energía y la razón ATP-ADP aumenta, se va a inhibir la glicólisis, o se va a inhibir las reacciones que generen energía, ¿ya? Y en este caso, la reacción mediada por la piruvato quinasa. ¿Ok? Ok. Desde un punto de vista regulatorio, básicamente lo que hemos visto hasta ahora, es decir, el mecanismo de regulación del metabolismo del glicógeno, es decir, la regulación de la glicógeno fosforilasa, el glicógeno sintasa,
de la glicógeno fosforilasa quinasa de la PP1, mediada por una condición de hipoglicemia o hiperglicemia, así como la regulación de la enzima bifuncional PFK2, fructosa bifosfatasa 2, así como también la última reacción de la glicólisis, la piruvato quinasa, son reguladas, dijimos, covalentemente, ¿ya? Además, hay regulación alostérica asociada a la PFK1, fructosa bifosfatasa 1 y piruvato quinasa en otros órganos glicolíticos. Esos son los principales puntos de regulación de la glicólisis y la gluconogénesis, ¿ya? Donde, vuelvo a repetir, aunque sea insistente, el punto de regulación más importante es mediada por la PFK1 y fructosa bifosfatasa 1 a través de los niveles de concentración de fructosa 2,6-bifosfato, ya que se regula de manera simultánea y coordinada la glicólisis y la gluconogénesis. Si bien es cierto, después vamos a ver otros mecanismos de regulación asociados a las otras rutas metabólicas. Ahora lo que yo les voy a mostrar es qué pasa con el piruvato que obtuvimos en la glicólisis. Si se acuerdan del esquema general, cuando empezamos el capítulo de metabolismo, dijimos, lo que proviene de la dieta lo almacenamos como glicógeno y el exceso hacemos glicólisis hasta piruvato. El piruvato lo podíamos transformar nuevamente en glucosa y esa glucosa en el hepatocito se exporta. La exportación de glucosa en el hepatocito también está directamente relacionada con la degradación de glicógeno en el hepatocito. Entonces, cuando el glicógeno se degrada a glucosa, dijimos que esa glucosa se exporta. El piruvato, cuando sintetiza glucosa en el hepatocito, esa glucosa se exporta. Pero cuando vemos los procesos de transformación de los nutrientes que provienen a través de la dieta, ingresan al sistema como glucosa, hacen glicólisis. Y esa glicólisis va a llevar hasta la formación de piruvato. Una vez que se sintetiza el piruvato, ¿ya? Dependiendo de la condición metabólica y dependiendo de la condición fisiológica, particularmente asociada al músculo esquelético, dijimos que cuando disminuye la presión parcial de oxígeno en el músculo esquelético y trabajamos en condiciones anaeróbicas, ese piruvato se termina transformando en lactato. Y vimos fermentación láctica. Y cómo el músculo esquelético estaría, por lo tanto, relacionado con el hepatocito a través de la fermentación láctica y el ciclo de Cori, ¿ya? Pero en condiciones aeróbicas, y me refiero no solamente al músculo esquelético, porque el músculo esquelético también hace actividad aeróbica, ¿ya? Cuando está en reposo, y hace actividad anaeróbica, o sea, hay condiciones anaeróbicas cuando está haciendo actividad física. Pero a pesar de que nosotros estemos haciendo actividad física y el músculo esquelético esté trabajando en condiciones anaeróbicas, el resto de nuestros órganos, hígado, músculo cardíaco, cerebro, están y siguen trabajando en condiciones aeróbicas. Por lo tanto, los órganos glicolíticos, ¿ya? En reposo, los órganos glicolíticos van a transformar ese piruvato en acetil-CoA y no en lactato. El músculo esquelético solo transforma el piruvato en lactato en condiciones anaeróbicas. Pero cuando estamos en condiciones aeróbicas, el piruvato se transforma en acetil-CoA. ¿Por qué? Porque esa es la molécula que va a permitir la entrada de los átomos de carbono al ciclo de Krebs. Entonces, en términos generales, lo que se conoce como rutas del piruvato, vimos que el piruvato podía ser transformado en etanol. Solamente lo mencionamos, fermentación etanólica. No se lo mostré, no viene al caso. Después vamos a ver el mecanismo inverso, ¿sí? El piruvato se puede transformar en lactato, fermentación láctica, y el piruvato se puede transformar en acetil-CoA o en condiciones aeróbicas. Entonces, solamente para recordar que tenemos nuestra molécula de glucosa y nuestra molécula de glucosa ¿ya? Estos son OH por si acaso. ¿Ya? Nuestra molécula de glucosa en sucesivos pasos, que son 10 reacciones mediadas enzimáticamente, se terminaron transformando en 2 moléculas de piruvato. Claramente aquí ustedes pueden observar, y eso ya lo hemos mencionado, una semioxidación. Dijimos por los lápices.
que corresponde, por lo tanto, a reacciones de semi-oxidación de la glucosa para la formación de este piruvato. ¿Qué ocurre con el piruvato? Generado en el citosol del hepatocito. Espérense, quiero sacar más cielo. Ahí está. Ese piruvato que se generó en el citosol del hepatocito, sí o sí, tiene que entrar a la matriz mitocondrial. Entonces, el piruvato ingresa a la matriz mitocondrial. Entonces acá yo tengo mi mitocondria. Y ese piruvato en la matriz mitocondrial sufre una reacción de oxidación. Ahí viene la segunda reacción de oxidación a través de una enzima que se encuentra anclada en la membrana mitocondrial interna. No se olviden que estamos con nuestro citosol, membrana mitocondrial externa, espacio intermembrana y membrana mitocondrial interna y matriz mitocondrial. ¿Bien? Y en la membrana mitocondrial interna se encuentra un complejo multienzimático que se llama el complejo piruvato deshidrogenasa. Y el complejo piruvato deshidrogenasa, ¿ya? No les voy a pasar el mecanismo de la enzima, pero un complejo son tres enzimas que forman el complejo piruvato deshidrogenasa. Y este complejo piruvato deshidrogenasa tiene la función de llevar a cabo el proceso de oxidación del piruvato. Este es el complejo piruvato deshidrogenasa. Favorece la oxidación del piruvato, descarboxilación y activación de del grupo acilo. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que hace el complejo piruvato deshidrogenasa es una descarboxilación oxidativa. Y al descarboxilar oxidativamente el piruvato, también favorece la activación del grupo acilo. ¿Cuál es el grupo acilo? Estos dos átomos de carbono que quedan acá. Grupo acilo, grupo acetilo, llámalo como quieran. ¿No? Entonces, para que se lleve a cabo el proceso de oxidación, necesitamos que una molécula se reduzca. ¿Quién se reduce? NAD+. NAD+ se reduce a NADH con sus respectivos protones. Se favorece el proceso de descarboxilación y por lo tanto se elimina CO2. Y la activación del grupo acilo está determinada por la presencia de la coenzima. Aquí todo esto son sustratos, piruvato, NAD+, coenzima, esos son los sustratos de la enzima, y genera como producto CO2, NAD reducido y el famoso acetil-CoA. ¿Ya? Esta reacción mediada por esta enzima es extremadamente importante y presenta un mecanismo de regulación a nivel del hepatocito muy relevante, debido a que ese piruvato, si bien es cierto, se puede descarboxilar para formar acetil-CoA. Vamos a ver que, y ahora sí retomamos lo que vimos en gluconogénesis. ¿Qué es lo que ocurría en la gluconogénesis? Cuando cuando la alanina o el lactato proveniente del músculo esquelético llegaban al hepatocito. Se transformaban en piruvato y ese piruvato entraba a la matriz mitocondrial. Cuando el piruvato entra a la matriz mitocondrial, ¿qué dijimos en gluconogénesis? Ese piruvato es carboxilado con gasto ATP por una piruvato carboxilasa. Y yo les dije que esa enzima presentaba un mecanismo de regulación.
Quiere decir que el piruvato, venga de donde venga el piruvato, cuando ingresa a la matriz mitocondrial, por lo tanto, hay dos rutas metabólicas, ¿ya? Hay dos rutas metabólicas, si lo queremos escribir de esta manera. Piruvato se puede activar y oxidar a expensas de NAD, descarboxilar para formar acetil-CoA. Reacción mediada por el complejo piruvato deshidrogenasa, el que acabamos de ver. Les mostré yo en la gluconogénesis, que el piruvato, cuando entra a la matriz mitocondrial, con gasto de ATP, en un proceso de carboxilación, se libera ADP más fosfato, es decir, solamente se utiliza la energía de la hidrólisis del grupo fosfato del ATP para formar oxalacetato. Y resulta ser que el oxalacetato es un intermediario del ciclo de Krebs. Del ciclo de Krebs. Y acetil-CoA es la forma que tienen estos átomos de carbono que provienen de la glucosa de poder entrar al ciclo de Krebs. ¿Y cómo entra acetil-CoA al ciclo de Krebs? Condensándose con oxalacetato. Entonces, el piruvato, por lo tanto, cuando entra a la matriz mitocondrial, tiene dos posibles rutas. Una, la descarboxilación oxidativa, ¿ya? Y activación de los grupos acilos para formar acetil-CoA, o la carboxilación con gasto de ATP mediada por la piruvato carboxilasa. Vamos a poner acá piruvato carboxilasa. Entonces, ¿qué ruta entonces va a seguir el piruvato? ¿Va a seguir la ruta gluconeogénica o va a seguir la ruta de descarboxilación oxidativa? Pero la ruta gluconeogénica implica, por lo tanto, la formación de oxalacetato como intermediario. Y el oxalacetato es un intermediario del ciclo de Krebs. Eso significa que esta reacción de piruvato a oxalacetato se conoce como una reacción anaplerótica. ¿Qué quiere decir eso? Que es una reacción que permite la alimentación del ciclo. ¿Y qué significa eso? Que cualquier molécula que a través de un proceso de transformación genere un intermediario del ciclo, yo estoy aumentando la capacidad del ciclo y por lo tanto a eso se le llama una reacción anaplerótica. ¿Ya? Y esa es la importancia que tiene esta ruta. Entonces dijimos que el complejo piruvato deshidrogenasa es muy importante desde un punto de vista regulatorio, lo mismo que la piruvato carboxilasa. Ok. Descarboxilamos, por lo tanto, el piruvato, que venía de la glicólisis, e ingresó a la matriz mitocondrial, y en la matriz mitocondrial, por acción del complejo piruvato deshidrogenasa, lo descarboxilamos oxidativamente y lo activamos, o el grupo acilo se activó con una coenzima para formar acetil-CoA. Dicho de otra manera, los átomos de carbono, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los 6 átomos de carbono de la glucosa están en estas dos moléculas de piruvato. Todo esto está multiplicado por 2. ¿Ya? Y en la actividad mediada por el complejo piruvato deshidrogenasa se pierden ya 2 átomos de carbono por la descarboxilación. ¿Ya? O se pierde 1 por cada molécula de piruvato. Entonces, ¿cuántos átomos de carbono aún me quedan que provienen de la glicólisis o de la glucosa? 2 por cada molécula de piruvato o 4 átomos totales. ¿Ya?
Y esos son los 4 átomos que van a entrar al ciclo de Krebs. Entonces, el acetil-CoA, que se formó por un proceso de descarboxilación oxidativa y activación mediado por el complejo piruvato de deshidrogenasa, a partir del piruvato, se condensa con una molécula de oxalacetato. El oxalacetato, ya sabemos que lo podemos formar por una reacción directa mediada por la piruvato carboxilasa. Después vamos a ver ese mecanismo regulatorio. ¿Ya? Entonces, acetil-CoA. En esta reacción de condensación se libera la coenzima y se forma el citrato. Las reacciones que vamos a ver básicamente OH, y acá están los 2 átomos de carbono, CH2, CO, SH. ¿Ya? Ahí están los dos átomos de carbono que vienen del citrato. Más CH2. Ahí tenemos nuestro citrato. No se olviden que estamos en la matriz mitocondrial. ¿Ya? Si bien es cierto, esta reacción es irreversible, mediada por una enzima que es la citratosintasa. La reacción que sigue es una reacción reversible mediada por la conitasa, que básicamente lo que permite, lo que en el fondo genera es una reacción que ocurre en 2 pasos. Primero elimina una molécula de agua, después agrega la molécula de agua y básicamente el efecto final es que hay una redistribución intramolecular de estos 2 grupos, ¿ya? O sea, de este grupo y de este grupo. Entonces se genera el isocitrato. Lo voy a dejar así. Esta es una reacción reversible, por si acaso, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, ahí está. Y ese es el isocitrato. ¿Ya? Esta es la aconitasa. Una vez que se forma el isocitrato, se produce la segunda descarboxilación oxidativa de los átomos de carbono que entran al ciclo, que es este que está acá. Entonces, esta es una reacción irreversible. Y como es una descarboxilación oxidativa, a expensas de NAD, formamos NADH, se descarboxila y, fíjense, generamos uno, dos, 3, 4, 5. Espérense, se me corrió un átomo de carbono, ¿no? Los átomos de carbono están bien, pero... ¿Dónde está? Acá. Solamente déjeme mirar uno porque me falta un... Bueno, no es que falta... No. Ahí está el isocitrato. 1, 2. Ese está bien. 1. A ver, el citrato. 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, en el carbono 1, 2, en el carbono 3, hay un 1, 2, 3, está bien, hay un OH y un CO, y en el carbono 4, 1, 2, CH2, CO, CH2, después viene este C, OH, CH2, ¿está bien? Después viene un CH2, CH. Oh, me falta ver. Tum, 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 tum. Ah, está bien, pues es CH2, ese está bien. Después viene SC, ese está bien, está bien. Ah, eso está bien. Después el isocitrato. El isocitrato es... Ah, ah. Es que yo les dije que aquí en la conitasa sacaba una molécula de agua y después vuelven a incorporar una molécula de agua, solamente hay una redistribución intermolecular, pero aquí no lo puse, puse el hidrógeno, lo puse acá, pero acá va un OH, CHOH. Ahí está, no sé si me había confundido. Entonces está bien, pues, entonces carboxilo, C, carboxilo está unido a este C, ahí está el alcohol, ahí está el CH, está unido al carboxilo y está unido al CH2, claro, ahí está. Entonces está bien, solamente me faltó colocar el OH. Por eso entré en colapso. ¿Por qué? Porque como yo les dije que esta era una reacción de descarboxilación oxidativa, claro, se descarboxila ese, pero se oxida el alcohol, porque me faltaba el alcohol para su oxidación. Y ese alcohol se transforma en un carbonilo, que lo voy a anotar aquí. Voy a dar vuelta la CH2, CH2, CO. Y este es el famoso alfa-cetoglutarato. ¿Ya? La enzima que cataliza esta reacción irreversible es la isocitrato deshidrogenasa. Entonces aquí forman, fíjense, NADH y se descarboxila. El alfa-cetoglutarato en otra reacción irreversible también de oxidación. Aquí ocurren varias cosas. Se descarboxila, ¿ya? Es el que se descarboxila. Este grupo se activa y por lo tanto una coenzima y además se oxida. Entonces el NAD se transforma en NADH. Entonces en esta reacción nuevamente se forma otro NADH, se descarboxila y el alfa-cetoglutarato se transforma en succinil-CoA. Es decir, voy a escribirlo de esta manera, ¿verdad? S, después viene CH2, CH2, CO, S, CoA. Y este corresponde al succinil-CoA. La enzima que cataliza esta reacción es la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. ¿Mm? Y forma, por lo tanto, el succinil-CoA. ¿Mm? Una vez que formamos el succinil-CoA en una reacción reversible, vamos a escribir de esta manera, ¿ya? Se rompe el enlace cetotiol, por lo tanto se libera la coenzima, ¿ya? Y el rompimiento de este enlace cetotiol, que es de alta energía, permite
sintetizar una molécula de GTP. Este es el único punto donde se forma energía en el ciclo de Krebs. ¿Ya? Bueno, aquí me faltó el fosfato, obviamente. ¿Ya? Esta es una reacción mediada por la succínico-tioquinasa. Y en esta reacción, donde se forma GTP a expensas del succinil-CoA, rompiendo ese enlace, formamos el succinato. El succinato, en una reacción también reversible, da cuenta del proceso de oxidación, donde un alcano lo vamos a transformar en un alqueno, es decir, formamos doble enlace, el fumarato, Cuando esto ocurre, dijimos que, acuérdense en las primeras clases de bioenergética, dijimos que cuando se lleva a cabo un proceso de oxidación de un alcano a un alqueno, es el FAD el que se reduce a FADH2. ¿Y qué dijimos del FAD? Que es un grupo prostético y forma parte integral de la proteína o de la enzima, que en este caso es la succinato deshidrogenasa. Succinato deshidrogenasa. Es decir, la succinato deshidrogenasa es la que recibe el par electrónico y se reduce. Y para que esta enzima vuelva a su condición basal, significa que esa enzima reducida tiene que oxidarse, transfiriendo los electrones a algún aceptor. Y ese aceptor es la quinona de la cadena transportadora de electrones. ¿Ya? Y el fumarato entra a una molécula de agua en una reacción reversible y forma el famoso malato. Esta reacción es catalizada por la enzima fumarato hidratasa. Y el malato va a ser posteriormente oxidado en una reacción también reversible. Se oxida a expensas de NAD, por lo tanto se forma NADH y se transforma en oxalacetato. Y si ustedes se fijan, aquí cerramos el ciclo de Krebs. ¿Ok? Después el ciclo sigue. ¿Ya? Entonces, nuestro ciclo da cuenta básicamente de los procesos de descarboxilación y oxidación de las moléculas de acetil-CoA que provienen de la glicólisis. ¿Ya? Esa es la función del ciclo. Favorecer los procesos de descarboxilación a través de procesos oxidativos, ¿ya?, de los átomos de carbono que provienen de la glicólisis. Obviamente entran al ciclo de Krebs como acetil-CoA. ¿Ya? Lo que es el balance metabólico del ciclo de Krebs, eso lo vamos a ver el jueves. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un ciclo de Krebs ahora general y les voy a indicar nuevamente las reacciones donde ocurren los procesos de descarboxilación y oxidación,
y una vez que tengamos nuestro ciclo de Krebs general con los números, ya tenemos la estructura, vamos a hacer un balance energético respecto del número de átomos de carbono que provienen de la glicólisis y cuánto va a significar, cuánto en producción de NADH, GTP, etcétera, va a significar este proceso de transformación desde la glicólisis, pasando por la actividad del complejo piruvato deshidrogenasa y el ciclo de Krebs. Ese es el balance metabólico y el balance energético que vamos a hacer el jueves. Y ahí vamos a aprovechar de regular el ciclo de Krebs y el complejo piruvato deshidrogenasa y piruvato carboxilasa. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? Yo sí tengo una. Paula. La succinato deshidrogenasa era la que se reducía, algo así dijo, ¿no? Sí. No estoy segura. Sí. ¿Ya? Todas las ¿Se reduce cuando está unida con el FAD? ¿Así es? ¿O no? No. ¿Se acuerdan cuando vimos el capítulo de bioenergética y les dije que el grupo prostético, en este caso el flavina-adenindinucleótido, ese FAD forma parte integral de la proteína, a diferencia del NAD, que el NAD es un sustrato y anda libre en el medio de la solución, y cuando participa en una reacción enzimáticamente catalizada, el sustrato se une al sitio activo y lleva a cabo el proceso redox. En cambio, el FAD no, es la proteína. La proteína tiene en la parte de su estructura unido, o a través de una interacción muy fuerte, el FAD. Entonces, básicamente, cuando la enzima o cuando el FAD acepta el par de electrones, la enzima es la que se reduce. Entonces, esta enzima, para volver a su condición basal, es decir, en estado oxidado, y pueda seguir participando en el proceso redox, esa enzima tiene que oxidarse. ¿Y cómo se va a oxidar la succinato deshidrogenasa? Transfiriéndole los electrones a algún aceptor. Y ese aceptor es justo la quinona en la cadena transportadora de electrones. Y resulta ser que la única enzima del ciclo de Krebs, la única enzima del ciclo de Krebs que está unida a la membrana mitocondrial interna es la succinato deshidrogenasa. Y la succinato deshidrogenasa es la que se conoce como el complejo 2 de la cadena transportadora de electrones. Entonces, cuando lleva a cabo el proceso de oxidación del succinato a fumarato, básicamente lo que hace la enzima es transferir los electrones desde el succinato a través de ella hacia la quinona. Y de ahí, después vamos a ver qué pasa con esos electrones. ¿Ya? No se olviden que las enzimas, cuando participan en una reacción enzimática, o más bien dicho, cuando terminan de participar en una reacción enzimática, la enzima no cambia sus propiedades, es decir, uno vuelve a obtener de manera íntegra la enzima. Entonces, si la enzima sufre un proceso de oxidación o de reducción durante la reacción química, esa enzima tiene que volver a su condición basal, o si no, no puede seguir participando en otro proceso oxidativo. Pero esa es la relación. No sé si se entendió, Paula. Creo que sí. O sea, entonces primero se reduce y después se tiene que volver a oxidar para volver como a su estado inicial. Exactamente, y para que pueda seguir participando en un proceso de oxidación del succinato. Y eso lo hace como al mismo, o sea, como que lo hace muy rápido, ¿no? Exactamente. Después vamos a ver el mecanismo. O sea, se los voy a mostrar, pero se los voy a mostrar asociado a la cadena transportadora de electrones. Entonces ahí ustedes van a comprender bien qué pasa con estas enzimas que son conocidas como flavoproteínas. ¿Ya? A diferencia de otras deshidrogenasa, como no sé, como la malato deshidrogenasa. La malato deshidrogenasa participa también en la oxidación del malato a oxalacetato, pero esa oxidación implica la transferencia de electrones o de iones hidruro desde el oxalacetato ¿a quién? Al NAD+. Pero el NAD+ está libre de solución y tiene que interaccionar con el sitio activo de la enzima, y por lo tanto lo que hace la enzima es facilitar la transferencia de iones hidruros desde el oxalacetato al NAD+. Se genera por lo tanto malato y se genera NADH, y esos dos salen como producto del sitio activo. Si tú te fijas ahí, la enzima no sufrió ninguna modificación química. En cambio, en la flavoproteína, como el grupo prostético forma parte de la estructura de la proteína, y si ese grupo prostético se reduce, significa que la enzima se redujo. Y para que la enzima pueda volver a participar en una reacción de reducción, tiene que estar oxidada.
o si no, no tiene ninguna posibilidad. ¿Y cómo se oxida? Transfiriéndole los electrones a otro aceptor. Y eso es lo que hace la succinato deshidrogenasa. Entonces la succinato deshidrogenasa se reduce por transferencia de los electrones desde el succinato a la enzima, y la enzima, para volver a su estado oxidado, le transfiere esos electrones a otro receptor, la quinona, en la cadena transportadora de electrones. Esa es la relación. ¿Sí? Sí, quedó muy claro. Gracias, profe. Súper. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? Si no, nos vemos el jueves. El jueves en la tarde le voy a pedir a Tamara que les haga un taller de regulación, ¿ya? De los mecanismos de regulación. Así que le subo el taller quizás un poquito más tarde. Ya, si no tienen más preguntas, o traigan las preguntas para el martes, porque vamos a volver a ver lo del ciclo de Krebs, pero asociado ahora a los mecanismos de regulación.